Hola, en este video te voy a explicar qué es Evernote y por qué es una excelente herramienta para tu organización personal. Evernote es una aplicación, una herramienta online, digital, que nos ayuda a organizar como toda la información que tenemos y que necesitamos para organizarnos. Y es muy famosa, la verdad, es muy popular, desde hace años existe. Y bueno, recientemente, por cierto, acaban de cambiar su imagen, su logotipo, su plataforma, pero el funcionamiento sigue igual. Evernote es una herramienta que nos ayuda a capturar, digamos, toda la información, ya sea ideas, ya sea recordatorios, notas, imágenes, pueden ser links de internet, cualquier cosa que necesites guardar o trabajar a nivel digital, puedes guardarlo en Evernote. De hecho, también puedes tomarle foto o escanear a notas que escribes y también las puedes guardar en Evernote. Entonces es bastante versátil. ¿Cómo funciona Evernote? Te lo voy a explicar primero en un dibujo muy sencillo. Evernote consiste en notas, en crear una nota, como decir un papel, donde uno escribe cosas importantes y le puede agregar fotos o hacer un dibujo. Esto es una nota. Imagínate lo que es como en un papel. Y uno puede hacer cientos de estas notas, miles, las que uno quiera, infinitas notas con distinta información. Estas notas se pueden guardar en libretas, como decir una libreta o un cuaderno, donde uno tenga todas estas notas organizadas de libreta. Entonces todas estas notas, puede ser un folder también, para que me entiendas. Todas estas notas pueden ser guardadas en esta libreta y puedes crear varias, también bastantes o cientos de libretas de distintos proyectos. Entonces, si tienes un nuevo proyecto o una categoría de tu vida o algo, una libreta personal, una libreta de trabajo, como quieras organizarte, puedes crear múltiples libretas e ir agregando estas notas a distintas libretas. Así es como funciona Evernote. Es muy sencillo de utilizar. Te lo voy a mostrar aquí en mi aplicación en mi computadora. Ve, por ejemplo, bueno, esto uno hace aquí en el más y uno crea una nueva nota. Todos estos cuadritos son las notas. Ves que aquí dice, muestra en inglés, pero dice todas las notas. En estas notas yo puedo escribir similar a un documento en Word, por ejemplo. Estas son mis notas. Esto es una nota. Y a una nota se le puede poner, bueno, podemos cambiarle la letra, los tamaños, si es en negrita, cambio de color, cambio de color. También uno puede agregar viñetas o bullets, que son los puntos, para que sea más ordenado. También uno puede agregar cajas de check, como para hacer listas de tareas o to-do lists, que eso es muy útil para organizarnos. Entonces uno puede hacerle check inmediatamente. Todo esto en la misma nota. Yo sigo trabajando en una nota, puedo agregarle también imágenes rápidamente. Puedo agregarle una tabla. Entonces uno también se organiza bastante bien, por ejemplo, con una tabla. Y aquí agregar una tabla.
1, tabla 2, tabla 3. Por ejemplo, no sé qué poner de ejemplo, pero para que me entiendas, estas tablas son muy dinámicas porque también se pueden, se pueden editar o personificar como uno quiera. Yo creo que eso es lo interesante de Evernote, o lo potente que uno puede trabajar a su mejor estilo, como uno le quede mejor. No es un sistema que te fuerza a trabajar de una forma, sino que te da la libertad de trabajar, organizarte a tu gusto. Entonces estas notas siempre quedan, ves, estas son mis libretas, tengo bastantes libretas, entonces uno las puede guardar, ves, mover esta nota a qué libreta, entonces uno busca, por ejemplo, a trabajo. Opa, no la pasé. ¿Ves? Aquí pasó a la libreta de trabajo. También tiene las etiquetas, que son tags en inglés, que eso también es muy útil a la hora de buscar para darle más contexto a esta nota. Es decir, o sea, si la nota es sobre un proyecto, puedes aquí poner el nombre del proyecto, qué parte del proyecto es. Entonces, por ejemplo, ves, estoy haciendo un video, entonces ves, aquí puedo decir que esta nota es del video, para mi blog, para un artículo también que voy a hacer. Entonces, artículo. Entonces, bueno, y esto es de Evernote. ¿Ves? Este no le había puesto una etiqueta, pero con estas etiquetas también se vuelve más fácil de buscar dentro de la libreta de trabajo notas que tengan la etiqueta artículo, o la etiqueta Evernote, o etiqueta de videos, por ejemplo. Entonces te ayuda mucho a buscarlo, porque también aquí en el buscador yo lo que hago siempre es buscar, me meto y pongo la palabra y ahí me van saliendo los resultados, más fácil, porque, bueno, si yo pongo Evernote, por ejemplo, aquí me sale esta nota que acabamos de hacer. También en una nota puedes presentar tus notas, por ejemplo, en una forma de presentación, con solo hacer un clic. Si vas a hacer una presentación, si trabajas en equipo, también para trabajar en equipo es genial, porque uno comparte las notas con otras personas. Por ejemplo, ve aquí en este icono se puede ver las libretas que están compartidas con otra persona, en este caso con Laura Zaragoza, que es mi esposa, que tenemos varias cosas de Santiago, nuestro hijo, el trabajo de Laura, un proyecto, un viaje. Eso es lo interesante de Evernote, que uno puede organizar prácticamente cualquier cosa, organizar viajes. Yo lo uso mucho para comprobantes de pago, por ejemplo, también, o facturas. Por ejemplo, de este pago, que es el teléfono de la casa de mis papás. Entonces aquí está el comprobante de pago. O bueno, artículos no, información que me interesa tener a mano rápido, la puedo guardar aquí. Un video de YouTube. También esto es un artículo también para escribir, ya sea para tu blog o para tu marca en general, para tu negocio, para desarrollar tu marca. Es sensacional porque uno necesita organizar mucha información. Pero ve, por ejemplo, correos también. Esto es un correo que me mandó un cliente, entonces yo nada más lo reenvío a mi cuenta de Evernote, porque Evernote nos da un correo para poder reenviar información directamente a nuestra cuenta. Es muy útil. Y Evernote tiene así miles de cosas que te podría mostrar, pero en este video creo que sería demasiado largo. Aquí están los shortcuts. Aquí en esta barra uno puede agregar notas. Por ejemplo, esta nota que acabamos de hacer, si
si uno le hace clic derecho, inclusive yo creo que si uno lo jala aquí a la estrella, no, mentira, si uno hace clic derecho se te abre otra opción y puedes, ves, agregar nota a shortcuts, a atajos. Entonces tienes esta nota más a mano. Entonces es muy interesante. También puedes, bueno, compartir esta nota que te decía. Entonces aquí pongo a la persona que pongo, por ejemplo, a Laura, y ya le va a llegar, le llega una notificación de que yo le acabo de compartir esta nota. También esto es genial, copiar ¿cómo se llama? El enlace de la nota, porque entonces uno en otras notas puede también, como una página web, crear enlaces entre notas. Por ejemplo, copié la nota y vea esta nota nueva, pongo pegar. Bueno, ves que dice, no le pusimos título, pero ve si le hago clic, ves, me lleva a la nota. Esto es muy útil para organizarnos dentro de Evernote con los proyectos. Y también el otro que te quería enseñar es, si le quiero mostrar la información a una persona que tal vez no use Evernote, le puedo crear un link que es como una dirección web. Entonces creo el enlace, de la nota, y aquí me sale una notificación que ya está copiado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a internet, se lo puedo mandar por WhatsApp, por ejemplo, y le mando este link, y esa persona al tipar el link lo va a llevar a la nota que acabamos de crear a nivel, de modo público, digamos. Es muy útil esta aplicación, esta opción yo la utilizo bastante porque facilita mucho la comunicación, el envío de información entre personas. Ves, aquí están todas las libretas, aquí están todas las notas que tengo. Ves, aquí dice, y aquí también hay muchas formas de ver la información o de moverse dentro de Evernote. Aquí están todas las libretas. Esta ya te lo he enseñado, son las libretas que tengo compartidas con personas. Y estas son mis etiquetas, que también entonces puedo ver, por ejemplo, puedo ver las notas que tienen esta etiqueta de Chris Ducker, que es un emprendedor al que yo sigo. Y bueno, la papelera. Hay muchísimas opciones para usar Evernote. Las herramientas que tiene son muy útiles, pero obviamente si te muestro todo se hace muy largo este video. En mi canal también hay bastantes videos de Evernote, cómo usar Evernote y sacarle el máximo provecho, pero te quería mostrar más o menos, hacerte como un pequeño tour de lo que se puede hacer con esta herramienta. Abajo te dejo un link si quieres descargar Evernote. Evernote tiene una versión gratuita y tiene una versión premium y business. Yo uso el premium y porque obviamente te da más opciones, pero hay una versión gratuita que es básica, que también es bastante buena. Y abajo te dejo el link si quieres conocer más de Evernote. Y como te digo, en mi canal hay más videos de Evernote para que los busques, para que le saques el máximo provecho y te organices de mejor forma en tu negocio, creando tu marca o a nivel personal. Hasta aquí este video, nos vemos en el próximo, suscríbete a mi canal, chao.